algo que les preocupe, que les inquiete sobre demencias o cualquier otro de los temas que ya hemos medio visto. ¿No? Vamos a compartir pantalla para que no haya problema. Me dicen, por favor, si hay algún problema en el video, ¿eh? El trastorno bipolar es una condición de salud mental que afecta a las interacciones cotidianas de una persona, comportamientos, estado de ánimo, pensamientos, energía y la capacidad de concentración. Hay tres tipos diferentes de trastorno bipolar: el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico o ciclotimia. Los tres tipos causan síntomas de manía o depresión, o ambos. Algunos ejemplos de síntomas maníacos son una energía inusualmente alta, locuacidad, distracción y menor necesidad de dormir. Algunos ejemplos de síntomas depresivos son sentimientos de extrema tristeza, falta de energía, falta de emociones o motivación, desesperanza y culpabilidad. La diferencia entre cada tipo de trastorno bipolar se reduce a cuándo comienzan y la gravedad de los síntomas maníacos y depresivos. El trastorno bipolar 1 suele comenzar alrededor de los 18 años, aunque el inicio puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Una persona con trastorno bipolar 1 experimentará episodios maníacos que están presentes durante al menos 7 días y pueden ser tan graves que la persona puede requerir hospitalización. La persona también puede experimentar episodios o síntomas depresivos más graves, aunque algunas personas con bipolar 1 pueden experimentar solo manía sin ninguna depresión. Una persona con trastorno bipolar 2 experimentará episodios tanto de depresión mayor y de hipomanía. Los síntomas de la hipomanía son los mismos que la manía, pero son menos graves y solo duran hasta 4 días en lugar de una semana. La ciclotimia puede comenzar a los 6 años de edad y eventualmente puede convertirse en bipolar 1 o 2. Una persona con trastorno de ciclotimia experimentará síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos, pero nunca hasta el punto que se califiquen como manía o depresión mayor. No existe una causa única del trastorno bipolar. La investigación muestra que puede estar relacionado con varios factores como la genética, el entorno de la persona y la estructura cerebral. Es frecuente que las personas con trastorno bipolar tengan otros diagnósticos de salud mental como la psicosis, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios o trastorno por consumo de sustancias o alcohol. El trastorno bipolar es una condición de salud mental que dura toda la vida, pero con la ayuda del tratamiento proporcionado por un profesional de la salud mental con licencia, es posible reducir y controlar los síntomas. El trastorno bipolar suele tratarse con una combinación de medicación y psicoterapia. Si tú o alguien que conoces tiene un trastorno bipolar, no tengas miedo de pedir ayuda y recuerda ser paciente. El tratamiento lleva tiempo y es importante seguirlo para sentirse mejor y disfrutar de una vida sana. Bienvenidos sean. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación, su asistencia. Espero que puedan sacar mucho provecho. Estamos en este evento, el evento sobre simposio sobre la bipolaridad, condición, espectro o trastorno. Vamos ahora a dar un tiempo
son las 4 en punto. Gracias a todos por su puntualidad. Vamos a dar unos breves minutos. Vamos a esperar hasta las 4:03 para poder comenzar la sesión. Mientras tanto, algunas indicaciones, unos consejos y unas indicaciones. Muy bien. Primero que nada, quiero comentarles de que este es un evento en el que es completamente gratuito, completamente sin ninguna intención de el trastorno bipolar en niños y adolescentes, un reto diagnóstico. Y para finalizar, el doctor Nasir Gaemi, que nos acompaña desde Tufts University en Boston, que va a exponer sobre el espectro maníaco depresivo, su validez y sus características. Para la tercera exposición, bueno, todo va a ser en idioma español, hasta la tercera exposición del doctor Gaemi, quien va a exponer en el idioma inglés. Para los que puedan escuchar el idioma inglés, pueden continuar lo que viene a ser la bipolaridad, porque también está muy relacionado con lo que es desregulación o desregulación en las interconexiones gliales, las cuales van a generar a la larga alteraciones debido a un problema en lo que viene a ser mielinización en ciertas zonas específicas de lo que viene a ser el encéfalo, alterando ciertas redes neurales. Estas van a estar ligadas a lo que vienen a ser patologías mentales, ¿sí? Pero por otro lado también cuando se hace un abordaje un poco más intensivo de lo que viene a ser la bipolaridad, se encuentra una correlación muy marcada con alteraciones fisiológicas en relación a lo que vienen a ser alteraciones en ejes endocrinos y alteraciones cardiovasculares y sobre todo alteraciones inflamatorias. ¿Por qué es importante mencionar lo que viene a ser la bipolaridad? Porque también está muy relacionado con lo que viene a ser el incremento de lo que viene a ser el suicidio o la suicidabilidad. En ese sentido, para poder aproximarnos a lo que se va a desarrollar más adelante, tenemos que entender que cuando hablamos de trastorno bipolar o bipolaridad, generalmente nos estamos refiriendo a desde un punto de vista como una condición, puesto que las personas nacen con esta disregulación debido a ciertas alteraciones a nivel epigenéticas y a nivel de la epistasis, las cuales van a muchas veces manifestarse debido al estrés que va a presentar el individuo durante su desarrollo prenatal, perinatal y postnatal, las cuales van a generar alteraciones neuroendocrinas, autonómicas y una disregulación inmune que nosotros vamos a traducir en lo que vienen a ser alteraciones, en lo que vienen a ser los circuitos neurales, y en la clínica nosotros vamos a evidenciarlo a través de lo que vienen a ser síntomas neuropsiquiátricos y manifestaciones sistemáticas o sistémicas más adelante. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esto está muy relacionado con alteraciones a nivel celular, a nivel intracelular, a nivel de transcripción genética e incluso en la forma con la cual los neurotransmisores van a desenvolverse dentro de lo que viene a ser el quehacer diario de la persona. Por otro lado, vamos a encontrar ciertas situaciones que para nosotros van a ser muy relevantes cuando hablamos de trastorno bipolar, puesto que vamos a encontrar lo que vienen a ser alteraciones epigenéticas, lo que viene a ser mielinización, vamos a encontrar daño celular en algunas personas de una manera muy marcada, el cual va a estar relacionado por factores externos o factores internos de estas personas. En algunas personas, por esta predisposición genética, vamos a tener alteraciones en genes que están muy relacionados con lo que viene a ser la apoptosis celular, vamos a tener alteraciones en lo que viene a ser neuroplasticidad a edades muy tempranas, como también vamos a tener alteraciones en lo que vienen a ser incluso la estructura misma de la célula o de lo que vienen a ser todas las sustancias que la mantienen de una manera muy estructurada y muy adecuada para que pueda desenvolverse. Pero aparte de esas alteraciones genéticas vamos a tener cambios epigenéticos en estas personas que van a ser muy ligados a lo que vienen a ser situaciones psicotraumáticas, alteraciones debido a uso de sustancias o eventos estresantes muy intensos como por ejemplo el que llevamos viviendo nosotros. Más todo esto no va a tener una correlación única, sino va a estar muy ligada a alteraciones, como bien nos mencionaban, que van a generar desmielinización y necrosis celular. Si nosotros nos podemos plantear, por ejemplo, desde este punto de vista, lo que viene a ser el trastorno bipolar, tomándolo como trastorno, vamos a enfocar este trastorno básicamente en algo que está muy relacionado con la alteración en lo que viene a ser la plasticidad neural y la resiliencia celular, ligada a factores genéticos y epigenéticos. Vamos a tener alteraciones gliales y vamos a tener cambios en lo que viene a ser la plasticidad y vamos a tener
una respuesta muy incrementada a lo que vienen a ser alteraciones debido al estrés, mediado por lo que vienen a ser glucocorticoides. Y esto es muy importante cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, puesto que esta patología está muy ligada a lo que se conoce como ciclo circadiano. El ciclo circadiano viene a ser una cualidad que nosotros poseemos como animales diurnos, en la cual nuestra energía va a estar dividida durante el día, o nuestra economía va a estar dividida durante el día para poder realizar nuestras acciones, y va a disminuir en la noche o cuando no tengamos sol, para que podamos descansar y renovar las células que hayamos dañado por este quehacer diario. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque por el factor evolutivo que nosotros hemos desarrollado al poder implementar nuevos espacios, al cambiar la dinámica con la cual nosotros vivimos, por así decirlo, esto también va a alterar el ciclo circadiano per se que nosotros normalmente hemos tenido, ¿sí? Al ser animales diurnos, estamos diseñados para poder trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta, y después de que se oculta, empezamos a descansar para poder renovar todas estas cualidades que normalmente nosotros hemos gastado durante el día. ¿Cuál es el problema? Que por la evolución, por la forma con la cual se ha desarrollado la sociedad, esta alteración ha causado cambios lumínicos a nivel de todo el planeta. Actualmente, por ejemplo, nosotros contamos con luz artificial, que es la que nosotros hemos generado, incluso con este tipo de aparatos con el cual nos estamos comunicando en este momento, lo cual va a generar, al llegar a los receptores que tenemos en nuestra retina, cambios en este ciclo circadiano. Normalmente la hora de dormir, por ejemplo, de una persona debería ser cuando se oculta el sol, más o menos entre las 6 y 7 de la noche, en este lado del mundo, pero actualmente la hora de dormir, por ejemplo, de la mayoría de personas está entre 9 a 10 o hasta 11 de la noche. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el ciclo circadiano está muy ligado a lo que vienen a ser alteraciones neuroendocrinas en relación a lo que viene a ser el eje y hipófisis hipotálamo adrenal. Y este eje es uno de los responsables de los cambios a nivel de lo que son glucocorticoides para nosotros como personas. Si nosotros vamos y mencionamos sobre lo que es bipolaridad y las alteraciones que estas personas tienen en relación justo a este ciclo circadiano, ya sea por alteración en los genes clock, por la alteración en los otros genes que puedan estar comprometidos dentro de este cuadro, vamos a ver que la patología en sí, o esta manifestación, o esta condición, ha ido incrementándose en los últimos años, incluso por los reportes que se tenían de lo que viene a ser trastorno bipolar, y ese auge que se ha tenido, por ejemplo, en los años 90 hasta los años 2000 casi, en los reportes, por ejemplo, que hizo Calabres, donde se incrementó la patología de lo que era más o menos un 0.6% a un 1%, y después cuando se incluyó lo que viene a ser el espectro, llegando a lo que son cifras de entre 5 a 6% a 7% de la población, y en algunos reportes hasta casi 9% de la población, con lo cual estaríamos hablando de una población de más o menos casi el 10% que tiene sintomatología o rasgos de trastorno bipolar o de bipolaridad. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el mundo va a seguir llenándose de más luz por el mismo quehacer del hombre, y esto va a hacer que estos cuadros se manifiesten con mayor facilidad. ¿Pero por qué es importante mencionar esto? Generalmente nosotros, cuando hablamos de estas alteraciones relacionadas a lo que vienen a ser glucocorticoides, están muy relacionadas con lo que viene a ser el apego. Generalmente se usa este ejemplo, pues un ejemplo hecho por el Dr. Ross, en el cual nosotros podemos ver cómo por un lado hay una buena muestra de apego, y este apego, por ejemplo, que está en la ratita que ustedes ven en su pantalla para el lado izquierdo, genera que el gen NR3C1, ¿sí?, puede hacer una transcripción adecuada del promotor que va a generar el receptor a nivel del hipocampo, que va a ayudar a manejar lo que viene a ser el estrés más adelante. Mientras que cuando no hay un buen apego en este tipo de familias, por ejemplo, hay una metilación y no se da la expresión correcta de este gen, con lo cual se disminuye estos glucorreceptores a nivel hipocampal, y cuando nosotros nos exponemos a estrés, las personas que no tienen la cantidad suficiente de estos receptores van a tener una persistencia de este estrés por este eje hipófisis hipotálamo adrenal, el cual va a causar que esta persona se mantenga en este estado de hiperalerta. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, por ejemplo, y hablamos de este daño glial que puedan presentar estas personas desde edades muy tempranas, estas manifestaciones van a incrementarse y estas personas están expuestas a estresores constantes. Generalmente cuando nosotros vemos sintomatología en personas que tengan esta condición o esta anomalía, van a ser mucho más floridas cuando encontramos personas que tienen antecedentes psicotraumáticos. Incluso cuando nosotros vemos los registros epidemiológicos
en relación a ello, vamos a encontrar mayor muestra de sintomatología, incluso de psicosis a edades muy tempranas en estas personas, y vamos a encontrar cuadros conocidos como lo que es el trastorno esquizoafectivo, vamos a encontrar cuadros de psicosis persistentes a edades mayores, y por ende es muy importante la relación que tiene el trauma, por así decirlo, o estas alteraciones debido al exceso de cortisol en las personas. Y si este tipo de eventos traumáticos se da a una edad mucho más temprana, la plasticidad neural va a alterarse con mucha más facilidad. Esta alteración inflamatoria va a ser mucho más persistente, lo cual, por ende, en las personas que tengan estos rasgos o esta predisposición a manifestar este tipo de sintomatología por estas variantes genéticas o epigenéticas, van a ser mucho más floridas. Ahí viene algo muy interesante, porque desde qué parte nosotros podemos diferenciar esta alteración que puede ser como una condición, porque la persona nace con estas predisposiciones, y van a empezar a expresarse dependiendo del tipo de vida que tienen. Va a haber personas que tengan menor posibilidad de presentar algún evento traumático, o que lo presenten a diferentes etapas de la vida, y en base a eso nosotros vamos a encontrar determinada psicopatología en este grupo de personas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros vamos a encontrar alteraciones en zonas que nos ayudan a manejar lo que son nuestras emociones. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de control de emociones, estamos hablando de zonas muy relacionadas a lo que es corteza prefrontal, en algunos casos incluso de la ínsula, y nosotros vamos a encontrar en estas zonas, sobre todo lo que viene a ser corteza prefrontal, dorso medial y dorso lateral, alteraciones en lo que viene a ser el trastorno bipolar, puesto que estas personas tienen menor cantidad de glías, en específico de oligodendrocitos en esta zona, y por ende la desinhibición del ánimo va a ser mucho más marcada en estas personas y son expuestas a eventos psicotraumáticos. Por otro lado, también vamos a encontrar, si es que tenemos personas con este tipo de exposición, mayor incremento de sintomatología neurótica. ¿Sí? Vamos a encontrar incluso mayor predisposición de que hagan cuadros o enfermedades de tipo cardiovascular o de tipo metabólicas debido justo a este tipo de problemática. ¿Sí? Porque si tenemos un estrés sostenido de manera permanente en personas muy pequeñas, ¿sí? Cuando crezcan y se mantenga este tipo de estrés en estas personas, va a ser mucho más fácil que tengan alteraciones a nivel de lo que es presión arterial, va a ser mucho más fácil que tengan problemas en lo que viene a ser manejo de líquidos, una alimentación no saludable, por ejemplo, con exceso de ingesta de carbohidratos de manera vespertina. ¿Sí? Y por otro lado, este tipo de situación también va a generar un incremento de lo que es liberación de glutamato al sentir este estado de peligro, este modo de sobrevivencia. Y ese glutamato puede servir como un activador para ese switch que nosotros esperamos que estas personas presenten. Por otro lado, si estamos hablando de alteraciones a nivel de lo que es ciclo circadiano, también vamos a tener este tipo de cuadros en ese tipo de personas cuando haya cambios climáticos, puesto que el ciclo circadiano debe alterarse con mayor facilidad y es estar normado por lo que es cortisol, genere también los mismos cambios similares a los cuales estas personas pueden presentar por eventos estresantes. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado el clima nos va a afectar, por otro lado la predisposición que nosotros podamos tener en relación a la respuesta al entorno nos va a afectar, y por otro lado vamos a tener que también el aumento de lo que viene a ser el entorno en relación a lo que viene a ser la urbanización, la forma con la cual se urbaniza una zona, la forma con la cual aumenta la densidad de población en una zona, la forma con la cual aumenta el estrés social, también va a afectar de esa manera a las personas con trastorno bipolar, y por ende es que se espera un auge, por ejemplo, de este tipo de manifestaciones por el tipo de desarrollo social que nosotros tenemos. Pero por otro lado, si nosotros tenemos personas expuestas a situaciones estresantes desde edades muy tempranas, y esta está muy relacionada con lo que viene a ser heredabilidad, o sea, tenemos una heredabilidad muy elevada, en algunos estudios va de 40, 70, incluso en algunos hasta el 90% de heredabilidad, estas personas tienen que empezar a manejar. Una característica muy curiosa de las personas con trastorno bipolar o con bipolaridad es la creatividad. Generalmente está muy relacionado con ello y hay muchos estudios que citan incluso a personas muy resaltantes en la historia con estas características. Pongamos un ejemplo pequeño y breve. Si tenemos una persona que desde pequeño es expuesta a situaciones violentas o a situaciones de difícil manejo, eso que como es heredable esta patología o este cuadro o esta condición, los padres probablemente van a tener rasgos o van a tener esta manifestación. Al criar a estos padres, a estos niños, el niño va a empezar a tener o buscar maneras de poder sobrellevar esto. Una de las manifestaciones más comunes que una persona generalmente expuesta a eventos traumáticos o eventos estresantes de manera continua desde una edad muy temprana realiza, vienen a ser manifestaciones de tipo disociativa. Y esto se suma a una buena reserva cognitiva, por ejemplo.
puede llevar a la sublimación de este tipo de eventos y por ende la generación de lo que viene a ser creatividad, por ejemplo, en las personas con trastorno bipolar, de una manera con la cual emancipan muchas veces los eventos traumáticos y los proyectan de una manera mucho más divergente en relación a la forma con la cual normalmente una persona puede llegar a pensar, y encuentran caminos o salidas que divergen de lo que viene a ser, digamos, una salida cotidiana que uno buscaría para poder tolerar este tipo de situaciones. Si exponemos a personas de una edad... A ver, aparte de una cosa que debieron haber notado en el expositor, ¿qué es? ¿O qué les llamó la atención? ¿Están ahí? Jóvenes, ¿están ahí? No me asusten. Sí, doctora, aquí estamos. Ay, no me asusten, porque cada que se quedan como mudos, digo, Dios, ya me desconecté. Bueno, ¿qué notaron en el expositor? ¿Qué les llamó la atención? Ya con eso deberían haber observado. ¿Nadie? Bueno, es súper ansioso el cuate. Súper ansioso. Tiene un pánico escénico cañón. Exactamente eso que hablaba muy acelerado. Sí, eso es ansiedad. Es una ansiedad muy fuerte. Es pánico escénico. Son personas que tienen miedo de que se les olviden las cosas. Entonces, se avientan como el borras tan rápido que son atropellados para hablar. Entonces, este psiquiatra, pues, además de todo, es bien ansioso. Eso es lo que me llamó primero la atención. ¿Se sintieron tranquilos o intranquilos con esta persona? Ustedes aprendan a notarse, a ver. Exactamente. Bueno, al menos a mí me pasó que también ya quería yo correr. Sí, porque acuérdense que la ansiedad es de las cosas más que se pegan más rápido. Bueno, independientemente de eso, muy interesante todo lo que estuvo diciendo, pero también hay otra cosa muy, muy interesante que ustedes tienen que aprender a visualizar, que es cuando el otro está ansioso, y esto es muy frecuente en una entrevista de cualquier tipo médica, es que tienen ustedes que aprender a observarse para que el paciente o la persona que esté al frente de ustedes no los angustie, no los vuelva más intranquilos, porque eso nos lleva a cometer errores. Ahorita, desafortunadamente, pues ha habido muchos errores médicos, ¿no? Y a veces no médicos, pero pues para todos son errores médicos, no porque la enfermera se equivocó, sino porque es más fácil decir fue el médico que la enfermera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mientras más angustiado o más preocupado esté el de enfrente, nosotros tenemos que aprender a tranquilizarnos, a ver que la ansiedad que estamos sintiendo no es nuestra, sino es del que está enfrente. Esto es sumamente importante para ustedes. Ahora, ¿hay alguna pregunta en cuanto a lo que dijeron o que vieron ustedes en el primer video o en el segundo? Ah, ok. Que no te queda claro entre ciclotimia y trastorno bipolar. Es sobre todo intensidad de lo que sientes. O sea,
que de repente estás tristón, pero no llegas a una depresión en la cual ya pienses en matarte. Y además es más consistente, no es como por ciclos, sino que casi todo el tiempo estás como con esa sensación de desasosiego o de depresión y de repente estás muy contento, que es como más constante, pero no intensa. En tiempo más constante, en intensidad, no muy intensa, pero tiene las mismas características. Puedes estar deprimida o puedes estar alegre, pero no llegas a la depresión tan profunda que pienses en suicidarte, ni tampoco a la alegría tan inmensa que pienses en hacer locuras. Es eso más que todo. Y además, la presencia de las ciclotimias desde la infancia, por decirlo. O sea, vas a tener momentos de alegría y de depresión desde la infancia, pero no intensas. Y se supone que el trastorno bipolar ya inicia en la adolescencia, aunque, ojo, puede existir ya un trastorno bipolar desde la infancia, pero es raro. No sé si eso te quedó un poquito más claro. Bueno, ¿cómo podríamos diferenciar manía de ansiedad? Miren, la manía como tal es un estado de agitación total. Puede ser que tu pensamiento esté mucho más rápido, activo, y que el pensamiento te lleve a tener ideas o actitudes que son muy bruscas y que no completas. O ¿qué te podría decir? Que de repente dices, voy a hacer un pastel, ¿no? Entonces empiezas a hacer el pastel con los movimientos tan agitados que tienes, tiras la harina, los huevos, y cuando sientes, oye, ¿hiciste el pastel? No, porque ya está en otra cosa. Ya se fue a pintar la cocina, por decir, o ya se fue a lavar los trastes y ya se le olvidó hacer el pastel. Como que no hay una actividad que termines. La ansiedad podría ser como que vas a hacer el pastel, pero lo haces también atropellado, y así como ahí se va, pero lo terminas, ¿no? Y entonces ahí sería más que todo como que hay más como terminación de actitudes o de pensamiento en la ansiedad que en la manía, como más descosido el asunto. No sé si me puedo yo explicar. La ansiedad es que tienes la sensación que algo va a pasar, estás inquieto o inquieta, y en la manía es que además de que estás inquieta, haces, al trachismoches, haces, no terminas nada y lo haces. No sé si me puedo yo explicar o si te quedó claro. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa, jóvenes? Cuando están ustedes frente a un paciente, ya sea en manía o en depresión, es algo que no se les va a olvidar, ¿eh? Es muy especial porque al mismo tiempo que están con hiperactividad, están como muy alegres, muy dicharacheros, muy hasta cantan, bailan, se suben al árbol, bajan, etcétera, ¿sí? Entonces es algo que no se puede olvidar. En cuanto a la depresión, es una depresión tan profunda que incluso están en un estado de inmovilidad, ¿sí? Tan completamente que no atan ni desatan, pero de tristeza. Y lo vas a notar también. El tratamiento de ciclotimia y trastorno bipolar es igual o varía. Generalmente puede variar. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar es mucho más molesto de vivir y tiene uno que utilizar
reguladores del estado de ánimo. En la ciclotimia, si no llegas a una situación que te ponga en riesgo a ti o a otra persona, hay gente que puede vivir con su ciclotimia sin bronca. Ya se conocen, ya saben cómo son y entonces como que van mediando eso y a veces se les recomienda que lleven una psicoterapia. En ocasiones no se les manda medicamentos, a no ser que dentro de esa ciclotimia puedan caer en un estado depresivo que pues, requiera un tratamiento, pero normalmente la gente sabe que lo tiene y puede lidiar con ello y seguir su vida tranquilamente, dependiendo de cada paciente, por supuesto, ¿eh? En cambio, en el trastorno bipolar, tú no puedes dejarlo sin medicamento, porque ahí sí, o sí toman medicamento. No sé si eso te responda más a tu pregunta, porque hay mucha gente que tiene ciclotimia y no les molesta, porque te digo, no es tan intensa ni la depresión ni el trastorno de maníaco, no, hipomaníaco, pueden, e incluso muchas personas con esta ciclotimia son muy productivos, ¿eh? Y son gente muy activa y que hace las cosas bien y no tienen problema. En cambio, un trastorno bipolar es depresión, se puede suicidar o matar a alguien, y en el trastorno de la manía, pues también se meten en situaciones que pueden ser jurídicamente castigables, ¿no? Por ejemplo, se ponen a las drogas, alcohol, como tienen un amplio deseo sexual, pues pueden agarrar a alguien en la calle, incluso violaciones, etcétera. Más vale tener un buen tratamiento medicamentoso. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Sí, es lo mismo. Me preguntan aquí que si el trastorno bipolar es igual al trastorno maníaco depresivo. Sí, se le llamaba antes así, trastorno maníaco depresivo o psicosis maníaco depresiva. Lo que pasa es que de unos años para acá le llaman más trastorno bipolar para que sea como más específico, pero es lo mismo. Y ahorita le han cambiado de nombre a muchas cosas que antes conocíamos con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, a la personalidad paranoia ahora le llaman narcisista. Lo que pasa es que ya en una personalidad paranoia, en realidad lo que estamos viendo también ya es una cuestión de delirante, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces sí, hay que tomar eso en cuenta. ¿Alguna otra cosa? Hablen ahora, callen para siempre. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es, estudien ustedes, vean, hay una película con Richard Gere, el señor, algo de señor no sé qué, ese habla de trastorno bipolar, si la pueden ver, que decía yo Brown, pero no es señor Brown, es otra cosa, señor fulano, tiene un nombre, ahorita se me fue. Entonces, si pueden verla, véanla. Si no, pues vean algún video en YouTube sobre trastorno bipolar para que lo vayan entendiendo más. Y la próxima vez que nos veamos, vemos las dudas que pudiesen tener y más tranquilamente, pues ir viendo una cuestión de tratamiento para ayudar a estas personas. Entonces nos veríamos el viernes. Ahí nos vemos, cuídense.